Este para nosotros es como un espejo de México, ¿verdad? Ajá. O sea, México cabe en esta situación. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que este panorama, que este espejo sea visto como un asunto de derechos humanos, ¿verdad? Refleja las situaciones laborales de todo el país, ¿verdad? Por ejemplo, representa la sobrecarga con la cual se está tratando a los Mujeres. trabajadores, representa lo que hay en muchos centros de trabajo, que es hostigamiento sexual, representa los despidos Sí. injustificados, ¿verdad? Entonces, estas situaciones para nosotros reflejan el país, porque no solamente son trabajadores del área textil, son maestros, son trabajadores de las plataformas marinas en el Golfo de México, etcétera. Y el trabajo del serial es buscar la promoción de los trabajadores para que esto que aparece como un rompecabezas se ha visto con coherencia y se ha enfrentado como está puesto aquí de manera organizada, ¿verdad? Que los trabajadores puedan llegar como está puesto aquí, ¿verdad? Juntos, unidos, a reivindicar sus derechos, y que derechos que costaron mucho sufrimiento al país por la Revolución Mexicana, sobre todo, hace 100 años, no se pierdan. No solamente son derechos laborales, sino son derechos humanos. Y hay un compromiso internacional de nuestro país por la defensa y la vigencia de los derechos humanos. Entonces, el que se despida, el que se niegue la posibilidad de organizarse, el que no se haga justicia laboral, no solamente son problemas laborales, sino son violaciones de derechos humanos. Y hemos abierto una puerta a la denuncia internacional, porque al estar controlados todos los organismos impartidores de justicia para los trabajadores por el mismo Estado, que es un Estado por definición proempresarial, pues no hay manera de que haya justicia para las luchas de los trabajadores a nivel nacional. Entonces llevamos muchas de estas situaciones al campo internacional. El trabajo para nosotros no es la oficina, el trabajo para nosotros es la calle, ¿verdad? Y es donde están los trabajadores padeciendo estos problemas. Entonces nos trasladamos a los lugares y hay un trabajo educativo, de modo que esto no se vea como pedazos, sino se puede entender de una manera coherente, ¿verdad? Como una política de Estado, como una política económica, con el trasfondo de un sistema económico que es el capitalismo, y la gente, en base a reconstruir el rompecabezas, ¿verdad?, pueda defender con más elementos, con más recursos, sus derechos que quieren ser arrancados. Una segunda aportación tiene que ver con la posibilidad de que las identidades de los trabajadores no las fragmenten, ni las desaparezcan, ni las anule el sistema económico que vivimos, ¿verdad? Porque en la medida que los trabajadores son llevados a una lucha individual, o al desánimo, o a la decepción, es en la medida en que se va rompiendo y fracturando la identidad de los trabajadores, que tiende a ser una identidad colectiva, ¿verdad? Entonces, mucho de nuestro trabajo va en la línea, como está puesto aquí mismo, alentar todas las posibilidades colectivas que tienen los trabajadores, que es como una manera de recuperar su propia cultura. Hay una raíz, digamos, cristiana en la configuración del equipo. Entonces, en un país donde la mayoría de los trabajadores participa de una fe católica, lo que buscamos es que la fe tenga repercusiones históricas, ¿verdad? Que no sea una enajenación, ¿verdad? Que no sea algo que se concentre solamente en los lugares de culto, sino que pueda tener una expresión y convertirse en lucha, en resistencia, en trabajo organizado, ¿verdad?, por la misma fe. Una que nosotros hemos encontrado es precisamente ya no gritar en español, sino gritar en inglés. Este gobierno entiende más si le grita en inglés o le habla en inglés que en español. ¿Qué quiere decir eso?
ir a disputar los casos a los organismos internacionales. A nivel continental, la Organización de Estados Americanos tiene una máxima instancia que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, ¿verdad? Ese es un camino que estamos encontrando, los diferentes casos de violaciones a los derechos humanos en el país, para encontrar una resonancia, y por eso decimos que es en inglés, porque hay que salir a un foro internacional para denunciar lo que está pasando. Tiene una eficacia limitada. La eficacia limitada es que es un foro internacional, hay una denuncia, casi todos los casos que llevamos tienen un buen respaldo al reconocerse como violaciones de derechos humanos. La siguiente instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que sí obliga a los estados, es bueno. que sí es vinculante. Sí. Por ejemplo, muchos de los casos de la represión en América del Sur, Chile, Uruguay, Argentina, con desaparecidos, etcétera, El Salvador, llegaron a esta instancia y fueron instancias que condenaron a los estados. Y lo que se busca con una condena internacional, pues es un aislamiento del Estado, ¿verdad? Y hoy hay mucha atención en muchos lugares del planeta sobre México, por lo que está pasando en México. Y lo que nosotros nos toca decir es que no es solo un problema de inseguridad o de crimen, es una cosa de política, sí. Totalmente, y económica, ¿verdad? Y desde lo que nosotros tratamos de aportar, que es un asunto de violación de derechos humanos. O sea, no solamente son las desapariciones, también es no dar buen salario, no reconocer los derechos de los trabajadores. Eso también son temas de derechos humanos. La otra instancia es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Dónde está? Está en Ginebra, ¿verdad? Está en Ginebra. Y hay convenios internacionales suscritos por México, pero que durante mucho tiempo fueron palabra muerta, letra muerta en nuestro país. Y lo que buscamos ahora es que se conviertan realmente en ley que funciona. Así es. ¿Por qué no funcionaban? Por dos razones. Porque quien ratifica estos convenios es el Senado de la República. Y el Senado obedecía a un solo partido. ¿No? Y ese solo partido tenía comprados a los sindicatos. Sí. Neutralizados. Que quieren, sí, no que es, sí, Entonces hoy está habiendo una separación de ese partido y está habiendo mucho más inteligencia para hacer valer el organismo internacional. Y la tercera instancia, que yo creo que es la más importante, es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Estaba antes en Ginebra, ahora está en Washington, y hay pactos internacionales que se refieren a derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos los laborales. ¿Qué hacemos? Pues llevamos un informe, que es nuestro informe, ¿verdad? Cuando México tiene que presentar el suyo, ¿verdad? Ya las Naciones Unidas, por la fuerza de las ONGs, ha reconocido que no solamente tiene que ir el gobierno a decir qué pasa en México, sino que podemos las organizaciones ir a decir qué pasa en México. Nos hemos organizado de tal manera, 97, 2003, 2006, para que a la hora que asiste el gobierno mexicano, nosotros asistimos para decir no es verdad lo que están informando. La realidad es otra. Nosotros encontramos caminos abiertos, pero no la solución. Es un camino abierto, es un camino que respalda, es un camino importante, pero no es la solución. O sea, para nosotros la solución sigue estando aquí, ¿verdad? Y sigue estando en la resistencia y en la organización de los trabajadores, ¿verdad? Pero lo que hemos encontrado es un respaldo internacional, el cual si tiene 20% de eficacia, ese por ciento es útil para este tipo de luchas. Nosotros tenemos 20 años existiendo, ¿verdad? Y desde hace 15 años había una insistencia de que esto era derechos humanos, insistencia. Y acaba de haber una modificación este año en la Constitución, reconociendo los derechos laborales como derechos humanos. Ah, bueno, sí, eso es una... Claro, gran... es una ley, o sí, sea, esta ley va a reconocer ahora que todas estas violaciones son violaciones de derechos humanos.
costó mucho esfuerzo, sobre todo que las luchas trataran de sobrevivir. Sí. Hoy es un reconocimiento constitucional. Para nosotros no basta, porque en México la ley no basta. Hoy más que nunca la ley no sirve de nada. Tenemos una legislación laboral mejor que la de Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos, con la huelga, no paralizan los centros de trabajo. Nosotros paralizamos los centros de trabajo. Nuestra ley nos garantiza a un despedido la reinstalación en el centro de trabajo y un pago de salarios caídos, cosa que no hay en la legislación norteamericana, pero sin embargo tenemos la situación que tenemos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quien aplica la ley depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo no va a poner en entredicho su política económica con una política laboral que defienda. Él crea los problemas y no los resuelve su Secretaría de Trabajo, al contrario, los complica. A fines de los 60, a principios de los 70, en países donde había dictaduras militares, son reprimidos a la vez cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, de tal manera que responden a la represión creyentes y no creyentes, y se encuentran en el camino y se encuentran en la lucha. Ya no solo para evitar la represión, sino incluso para buscar un cambio, incluso un cambio armado. Entonces en Centroamérica, donde muchos de los que participan son de fe católica explícitamente, pues la vivencia que tienen permite decir, entre cristianismo y revolución no hay contradicción, ¿verdad? Eso influye también en México, ¿verdad? Y era una influencia, era un ambiente social y también un ambiente eclesial, ¿verdad? Los jesuitas también en los 70s elaboramos nuestra misión y ligamos a la fe el componente de la justicia, ¿verdad? Y nosotros creemos que es eso, que vivir el Evangelio es buscar la justicia, ¿verdad? Entonces, en un país creyente como el nuestro, conservador, ese es otro campo de lucha, ¿verdad? Una lucha también al interior de la Iglesia, de tal manera que no prevalezca la visión conservadora, sí, que solamente ayuda al orden vigente de las cosas y al final de cuentas a la opresión, y a favorecer una interpretación liberadora del Evangelio, ¿verdad? Entonces no es solo México, sino es algo que viene de procesos en toda América Latina, de encontrar una nueva lectura de la Biblia y del Evangelio, ¿verdad? Entonces creemos que no hay ninguna contradicción, sino al contrario, hay manera de entender las cosas juntas, que es la mejor manera de entenderlas, ¿verdad? No por separado. Que hay una visión social que tiene la Biblia, que ha sido ocultada, que ha sido perdida, pero que está presente. De hecho, se abre ese libro con una situación de opresión ante la cual hay que liberarse del faraón de Egipto porque oprimía y explotaba, ¿no? Y eso está ahí, ¿verdad? Y si uno lo lee y voltea uno a ver la realidad en México, en América Latina, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso encontramos que sin forzar mucho las cosas, hay posibilidad de entenderlo en otro contexto histórico, ¿verdad? Pero con la misma inspiración, y eso traducirlo en pautas de trabajo. Entonces en México hay un momento también en que muchas comunidades, otras familias religiosas, etcétera, entienden lo mismo. Entonces empezamos a hacer un trabajo conjunto para animar ese hecho. Quería mostrar algunas de las personas con las cuales se hace este trabajo educativo, ¿verdad? Especialmente me interesa que vea esta, ¿verdad? Este niño tiene 11 años, ¿verdad? Se llama Hernán y es huérfano, ¿verdad? Su papá era un minero, murió en una mina a 32 años de edad, el papá. Entonces lo que nos interesa es que él, que sabe lo que pasó con su papá, fue a participar de la capacitación como defensor de derechos humanos laborales, ¿verdad? Porque
Bueno, ellos, estos son sus familiares, es decir, el tipo de gente que participa, la capacitación es tal que la propia gente haga su defensa. Sí, ¿Verdad? pero ellos que sean puede los- seguir solo también. Por Sí, supuesto, sí. por supuesto, ¿verdad? Y entonces lo que hace uno es nada más un respaldo, Sí, ¿verdad? Un respaldo. Y que eso favorezca la organización de los trabajadores. Y aquí hay también una cosa importante, no solo de los trabajadores, sino de sus familias. Una de las cosas que quisiéramos dinamizar más, ¿verdad?, es todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres y de las trabajadoras, porque en el caso ellas son las afectadas a la hora que mueren los trabajadores, porque son las que enviudan, ¿verdad? Son las Sí. que tienen que sostener la casa, los hijos y todo. son las que se quedan con la angustia cuando el Mm. trabajador va a la mina, ¿no? Entonces nos han demostrado, ¿verdad?, que a la hora de las complicaciones ellas dan el paso al frente. ¿Qué vemos para nosotros en el futuro inmediato o mediano plazo? Pues seguir acompañando la situación de los trabajadores, porque hay una mentalidad de degradarlos, feroz. Sí, sí, no, sí. Y no solo en México, en todos lados. Sí. ¿No? O estaba hoy leyendo las protestas en Hungría, ¿no? Bueno, o los indignados españoles, que ahora son indignados griegos y ahora son indignados de todos lados, ¿no? Entonces, hay un factor de reequilibrar la situación a nivel del mundo que va a tardar todavía, por supuesto, va a significar todavía mucho sufrimiento, porque estos neoliberales son tan poco creativos o lúcidos que dicen: mi problema de gasto es despedir gente, mi problema del gasto es abaratar la mano de obra, ¿no? Eso es donde quiera, ¿no? Y eso significa, pues, trabajo para nosotros, no quisiéramos tenerlo.